Hola gente, una vez más aquí con otro nuevo video para completar esta videoteca de directores de cine. Hoy les presento a John Carpenter. John Carpenter, bueno, este es uno de mis directores favoritos porque así como Wes Craven fueron de esos directores en pleno apogeo en los años 80 del cine de terror, fantástico y de ciencia ficción, bueno, aquí tenemos otro gran exponente como es John Carpenter, que fue uno de los que sentó las bases del cine slasher, que luego después muchos directores también tomarían de esas bases para seguir explotando este tipo de subgénero. Así que una de las particularidades de este director se basa en que es un ícono del cine de terror y todo lo que tiene que ver con el subgénero, ¿no? De películas slasher, películas de vampiros, de alienígenas, ciencia ficción, también, ¿por qué no?, de comedias de acción, que se ha dedicado mucho John Carpenter, por ejemplo, como películas como El rescate en el barrio chino. Son películas que están tornadas con una atmósfera bastante irreal, decorados bastante artesanales. No por algo a John Carpenter le gustaba todo el cine de terror de clase B. De eso también se inspiró para hacer todas estas películas que fueron íconos en los 80. También tenía la particularidad de, en la mayoría de sus películas, sobre todo por ejemplo películas como Halloween, poner la cámara a la altura de la vista, lo que otorgaba secuencias bastante modestas, bastante cotidianas, lejos de lo que hoy conocemos como el cine de terror. Esa era una de las principales puestas en escena de este director que por supuesto toda su filmografía se basó en puestas en escenas bastante clásicas, bastante modestas, sin uso de trucos ni nada por el estilo, que más bien iban por el lado de crear ciertos climas, ciertos ambientes, a veces con tintes bastante surrealistas. Obviamente Carpenter usaba muchos efectos especiales, sobre todo en la época de los 80, donde era el boom, ¿no?, de este cine de terror. Efectos que eran bastante artesanales, pero para esa época eran bastante impactantes, ¿no? Pero a diferencia de las películas hoy de terror que vemos, que están llenas de jumpscares, llenas de sustos repentinos, Carpenter es uno de esos directores que te creaba toda una atmósfera a través del correcto uso del lenguaje cinematográfico, todo para llegar a asustarte, ¿no? Como ahora que es todo el susto repentino, como decía, ¿no? Entonces son de esos pocos directores que en esta materia de asustar o no asustar eran maestros de este subgénero. Por eso es un director que en materia de cine fantástico fue y será un maestro siempre, ¿no? Películas de terror, películas de ciencia ficción e incluso películas fantásticas que mezclan la comedia y la acción, y compuestas en escenas bastante artesanales, hasta incluso llegar al límite de lo irreal. Y por supuesto, hablando del slasher, John Carpenter fue el que sin querer inventó esa regla de la última mujer protagonista que queda viva hasta el final, hasta el encuentro con el antagonista. Así que en resumidas cuentas, John Carpenter es el ícono del cine de terror clásico de los 80, también del género fantástico, de la ciencia ficción, de las comedias con acción y todo esas películas que tocaban tramas de venganza, ¿no?, de un grupo contra otros, envuelto todo en una atmósfera fantástica, con decorados bastante surrealistas a veces, o reales, con efectos para la época bastante sofisticados, y bueno, un director que sentó las bases y creó reglas sin querer, que luego muchos de los directores que le sucedieron usarían muchas de su forma para crear nuevas películas de este género. Como suele suceder cuando nombro a un gran director, como es en este caso John Carpenter, es difícil elegir sus 4 mejores películas y su obra maestra. Pero bueno, si no conoces al director, como siempre digo, y querés conocerlo y ver sus películas, podés empezar por estas 4 que te voy a nombrar y después con su obra maestra. Empezando por el puesto número 4, elegí la de El pueblo de los malditos. Y la sinopsis dice así: durante unas horas, todos los habitantes de Midwich, un tranquilo pueblo costero, pierden el conocimiento.
Poco tiempo después se produce otro inquietante y extraño fenómeno que parece estar relacionado con aquel desmayo. La mayor parte de las mujeres de Midwich se han quedado embarazadas. El médico de la localidad, cuya mujer también está encinta, y una científica enviada por el gobierno deciden estudiar el caso a partir del momento en que los niños empiezan a mostrar una conducta tan sobrenatural como inhumana. En el puesto número 3 elegí la película Rescate en Nueva York. Año 1997, el avión del presidente de los Estados Unidos es secuestrado por un grupo radical, pero consigue sobrevivir y se encuentra solo en las calles de Nueva York, donde Manhattan se ha convertido en una enorme prisión de alta seguridad. Ante la imposibilidad de lanzar una acción convencional por miedo a que maten al presidente, se decide enviar a un agente secreto para rescatarlo. El elegido es Serpiente, Plisken, interpretado por Kurt Russell, un conocido convicto al que todos daban por muerto. En el puesto número 2 elegí esta alocada película que mezcla un poco la acción, la aventura, la comedia, que se llama Rescate en el barrio chino. Jack Burton es un camionero que en el barrio chino de San Francisco le gana una gran cantidad de dinero a Wang Chi. Este lo convence para que, antes de cobrar el dinero, lo lleve al aeropuerto a recoger a su prometida Miao Jin. Cuando la chica es secuestrada por unos gángsters chinos, Jack, que se propone rescatarla, entrará en el tenebroso mundo de Lo Pan, un mago que tiene 2000 años y que gobierna sin piedad el mundo de los espíritus. Esquivando demonios y haciendo frente a temores incomprensibles, Jack lucha a su manera en los oscuros dominios de Lo Pan, en una loca carrera para salvar a la chica. Y en el puesto número 1, que casi la puse como obra maestra, pero bueno, la decidí poner en el puesto número 1, es La Cosa. En una estación experimental de la Antártida, un equipo de investigadores descubre a un ente extraño venido del espacio, que según todos los indicios ha permanecido enterrado en la nieve durante más de 100.000 años. Al descongelarse, experimenta una metamorfosis sorprendente. Es una de las películas que realmente me asustó por aquel entonces cuando la vi. Y por supuesto su obra maestra es para Halloween. Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de 6 años, asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye 15 años más tarde, precisamente la víspera de Halloween. El psicópata vuelve a su pueblo y comete una serie de asesinatos, mientras uno de los médicos del psiquiátrico le sigue la pista. La película Halloween fue la película independiente más exitosa de la historia del cine. John Carpenter fue un director que, pese a que es de gran prestigio, siempre fue desvalorado en Estados Unidos y sí fue valorado más en Europa. En la actualidad, John Carpenter está un poco alejado de la producción de películas, como director obviamente. Sí, lo último que hizo fue ser productor ejecutivo de la última de Halloween, pero hace mucho que no vemos una película dirigida por él. En mi caso me gustaría ver una, pero bueno, hace rato que está un poco alejado de la actividad como director. El género favorito de John Carpenter no es el terror. Yo dije, ¿cómo que no es el terror? Pues no, el género favorito de él es el western. Y lo más loco es que nunca hizo un western, aunque hay algunas películas como Rescate en el barrio chino o Rescate en Nueva York que tienen un poco de western ahí, aunque sea unas pequeñas dosis metidas en esa película. Adaptó, basado en un libro de Stephen King, la película Christine. Su actor fetiche es Kurt Russell. Su película Halloween tiene mucha influencia del género giallo, el género italiano, y también un poco de los Hitchcock. Sus directores favoritos, que ha tomado mucha referencia de ellos, es Hitchcock, Orson Welles, Howard Hawks, Luis Buñuel, Roman Polanski, entre otros, y también un poco de la literatura de Lovecraft. Un capítulo, creo que el 10 de los Expedientes X, fue casi tomado de la película La Cosa, o sea, La Cosa fue como un referente para ese capítulo, que si lo ven tiene mucho de esa película. La película Halloween costó más o menos unos $300.000 y recaudó más de $70 millones. La película favorita de John Carpenter es La Cosa. Se comenta que John Carpenter padece de cáncer de piel
y mucho de esto fue por culpa de la exposición solar durante la filmación de La Cosa. Y por último, muchos de los interiores de la película La Cosa fueron filmadas en estudios y ambientadas con temperaturas bajísimas para darle más realismo a la escena. El puntaje que le pongo a este director es... Hasta aquí hemos terminado con este video. Como siempre, si te ha gustado, compartilo. Y bueno, nos volveremos a ver en uno próximo con un nuevo director de cine. Hasta la próxima.